Una de las cosas que más me sorprenden a lo largo de la historia de la salvación es precisamente la iniciativa que Dios toma para salir a nuestro encuentro y salvarnos. Dios es quien hace todo lo creado. Dios es quien crea este mundo para nosotros. Dios es el que viene a salvarnos, y es esa iniciativa de amor la que nos mueve al ser humano a acercarnos a Él. Y es precisamente esta iniciativa la que nos debe de mover a amar a Dios, a ser buenos, a convertir nuestro corazón a Dios. Y es que, como miembros de la Iglesia Católica, tenemos una serie de mandamientos que hacen que nuestra vida vaya por un camino concreto que la lleve a Dios. Pero estos mandamientos pueden llegar a ser tan pesados cuando son únicamente para nosotros unas normas que tenemos que cumplir, sin ver lo que está más allá. Lo que debe de mover nuestro corazón, lo que debe de mover nuestro interior, es precisamente el amor de Dios, la iniciativa de Dios, porque Él es el que sale a buscarnos, Él es el que sale a nuestro encuentro. Si queremos experimentar un verdadero cambio de vida, lo que nos debe de hacer trabajar por este cambio de vida es estar conscientes y saberme amado por Dios, saberme que Él está siempre conmigo, y ver a Dios en la historia de mi vida, ver la presencia de Dios en mi historia personal, en la historia de mi familia, en la historia de mi comunidad, y ver cómo Dios va interviniendo en ella, y saber escuchar el llamado que Dios nos va haciendo, el llamado concreto a una vocación que es la vida, a una vocación concreta específica, a una vocación a la santidad. Y es estas ganas de santidad las que nos llevan a imitar a Dios en nuestra propia vida, porque al sentirnos tan amados, al sentirnos elegidos por Dios y sabernos, no solamente sentirnos, esto nos llevará a esforzarnos día con día para ser mejores personas, para hacer la voluntad de Dios. Y es que cuando tú quieres agradarle a una persona, le agradas precisamente haciendo lo que él desea, lo que ella desea, pero lo haces porque lo amas, y entonces ese trabajo deja de ser pesado para ti. Ese esfuerzo ya no es tan complicado para ti, y es precisamente esta actitud la que debemos de tener con Dios. Pero para tener esta actitud debemos de mirar a Dios, debemos de reflexionar sobre la iniciativa de Dios en nuestra vida. Y es que Dios tiene un corazón tan grande y tan misericordioso para con nosotros. A veces la idea que podemos tener de Dios es acerca de un ser poderoso, un ser omnipotente, un ser grande, que nos sentimos menos ante Él, que nos podemos sentir aplastados delante de Él, e incluso nada. Pero Dios no es así. La idea de Dios es de un Dios que nos ama, un Dios que nos cuida, un Dios que nos protege, un Dios que camina con nosotros, un Dios que ríe con nosotros, un Dios que llora con nosotros, un Dios que interviene en nuestra vida y en nuestra historia. Es que en el Evangelio hemos escuchado el relato de la conversión de Zaqueo, un hombre que ha escuchado hablar de Dios, un hombre que ha escuchado hablar de ese hombre llamado Jesús, un ser especial que con solo la mirada es capaz de transformar al ser humano. Y es este motivo lo que le mueve a Zaqueo a buscar a Jesús. Y son sorprendentes las palabras del Señor, que le dice: Zaqueo, hoy me tengo que hospedar en tu casa. Es Dios quien toma la iniciativa, no es Zaqueo. Zaqueo no invita al Señor, sino es Dios que interviene en la vida del hombre, en la vida de Zaqueo, y es precisamente esa mirada de amor, es esa iniciativa la de Dios la que hace que Zaqueo tenga un cambio radical de vida, la que hace que regrese incluso a los pobres 4 veces lo que les ha robado. Es esta actitud la que debemos de tener ante Dios. Y es que ya la primera lectura nos describe a un Dios que es capaz de olvidar nuestros pecados para que entremos en ese proceso de conversión. A veces nos recriminamos más nosotros nuestros pecados que el mismo Dios.
no solamente es cuestión de saber si Dios nos perdona, sino también de que nosotros nos sintamos y que nos sepamos perdonados por Dios. Y cuando nos veamos entonces libres, podemos entrar en esta dinámica de amor a Dios. Y es precisamente esto lo que nos va a llevar a la conversión, a ser fieles a nuestra vocación, como ya lo menciona el apóstol San Pablo. Y entonces, conociendo la mirada de Dios, teniendo esta experiencia de amor de Dios, vamos a ser capaces de cumplir los designios de Dios, de cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Una vida que tiene que concretizarse en la historia, ahí con los demás, donde yo tengo que ser imagen de Dios, donde yo tengo que ser esa presencia de Dios en el mundo, esa presencia del Señor que toma la iniciativa. Porque en la sociedad podemos darnos cuentas de muchas cosas que suceden, de muchas cosas que pasan, y podemos condenar y podemos hablar, pero ya no es suficiente condenar, ya no es necesario condenar. Jesús no condena a Zaqueo, Jesús mira con amor a Zaqueo y provoca en él la conversión. Lo que tenemos que hacer como cristianos para transformar nuestra realidad es esta nueva actitud. Ya no es necesario simplemente hablar, y creo que ni siquiera es necesario condenar. Hay que tener una actitud de amor, de caridad, de pedir por los demás, de intercesión hacia todos los hermanos. Y si queremos que Dios reine en nuestra sociedad, en nuestro mundo, tenemos que provocar en nosotros y en los demás la conversión, haciendo ambientes de conversión. Porque como diría Juan Pablo II, la conversión es la vía necesaria para la concordia entre las personas. Y tomando en cuenta esto, es necesario voltear a ver a Dios, y que por nuestra vida feliz, nuestra vida dichosa en Dios, los demás puedan acercarse a Él, provocar en ellos la conversión, y entonces sí podremos vivir la concordia, el amor y la verdadera paz entre nosotros.